Bien, buenos días. Rector, gracias. Bueno, ya hemos pasado lo más difícil del curso, ¿no? Ya nos quedamos en familia como todos los años. Estábamos en familia ya, pero ahora empieza la fase más bonita del curso, que es los 5 días que tenemos por delante. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra asistencia. Algunas caras ya conocidas y reincidentes. No sé si eso es un elogio o un reproche, pero es un placer veros de nuevo por aquí, y a los que venís por primera vez también, pues muy bienvenidos. La idea de este curso, como la mayor parte sabéis, es durante una semana, de forma totalmente distendida y de forma totalmente abierta y totalmente transversal, pues tratar esos temas que citaba la ministra y otros muchos, porque llevamos ya 4 ediciones con una línea argumental que es ver las tendencias geopolíticas en curso, que vienen de antes, aunque este año lógicamente lo hemos subtitulado con los efectos de la guerra en Ucrania, pero unas tendencias geopolíticas que sin duda alguna vienen de antes, no de la guerra, de este capítulo de la guerra de Ucrania que se inició el 24 de febrero del año pasado, porque la guerra de Ucrania lógicamente se remonta lamentablemente más atrás, ¿no? Pero incluso antes de la guerra o al margen de la guerra, esas tendencias estaban en marcha ya y son las que nos han tenido ocupados durante estos 4 años. Bien, como lo iremos desarrollando con calma, no me entretengo más, tenéis el programa a mano. Y también sabéis que nos gusta inaugurar el curso con una ponencia transversal, amplia. Aún recuerdo, y muchos de vosotros recordáis, el año pasado, con Antonio López. Muchos me decíais que pinta Antonio López en un curso sobre geopolítica, y creo que al final fue una magnífica jornada que todos recordamos. Hoy contamos nada más y nada menos que con Juan Luis Cebrián Echarri. Los que ya peinamos canas naturales, que no teñidas, pues conocemos a Juan Luis y a otras personas de aquella época tan importante, yo diría que dorada, de la historia de España, que fueron aquellos primeros años de la transición y de consolidación del régimen democrático en el que afortunadamente ahora nos encontramos, ¿no? La participación de Juan Luis, que nunca te agradeceré lo suficiente, se fraguó hace ya algunos meses en una comida que propiciaron algunos amigos comunes y colaboradores comunes, y cuando le planteé a Juan Luis Cebrián la posibilidad de participar en el curso, pues tardó mucho menos de que nos pusieran el primer plato en aceptar, y nosotros en quedarnos con el compromiso, y esa es la razón por la que hoy está aquí. Yo, sin más preámbulo, José Luis, y reiterando nuestro agradecimiento, te cedo la palabra para que nos hables nada más y nada menos que de periodismo, de literatura y de geopolítica, 3 ámbitos en los que Juan Luis Cebrián tiene mucho que decir. Sabéis que concretamente del mundo del periodismo nos gusta incluir en todos los cursos de verano al menos una jornada o una sesión con profesionales del medio. En esta ocasión será el viernes, antes de la clausura. Por lo tanto, lo iniciamos también, en cierto modo, desde el mismo ámbito: periodismo, literatura y geopolítica. Juan Luis Cebrián, por favor, cuando quieras, y muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hablar desde aquí, luego si hay diálogo con ustedes, lo haremos de manera más difundida. Voy a hablar desde aquí porque Ahora. Digo que voy a hablar desde aquí porque he escrito, hablando de la guerra y de geopolítica, conviene a veces medir las palabras, y he escrito unas cuartillas para poder hacer esta introducción. En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Complutense, al general Dacova como director del curso, a Federico Aznar como secretario. Decir que yo me encuentro siempre en el ambiente militar un poco disminuido, porque yo fui soldado raso, absolutamente raso, y me quisieron hacer cabo primero y dije que no, porque no había hecho milicias, porque no quería yo participar en el mando del ejército franquista, ¿no? Y comentaba precisamente con la ministra de Defensa el otro día que cuando comenzó la transición, en las encuestas de opinión que se hacían con la gente,
los más populares e importantes eran los políticos y enseguida los periodistas. Y los militares estaban muy abajo, era un ejército que no tiene nada que ver con el ejército actual. En 40 años de democracia se han cambiado por completo las tornas. En las encuestas, lo más apreciado por el pueblo español son las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas está haciendo tareas de paz en lugares lejanos desde hace mucho tiempo, y lo más menospreciado son los políticos y enseguida los periodistas también. Luego supongo que algo han hecho bien las Fuerzas Armadas y algo mal han hecho los políticos y hemos hecho los periodistas para que se haya dado ese cambio tan formidable. No voy a hacer ninguna lección magistral ni una ponencia como tal. No voy a intentar, agradezco mucho a la ministra los elogios que me ha hecho, no voy a intentar que nadie aprenda nada. Lo que voy a intentar es que debatamos entre nosotros algunas cuestiones que deberían ser debatidas en el Parlamento, pero el Parlamento no ha hablado de la guerra de Ucrania, no ha hablado de las consecuencias de la guerra de Ucrania, no ha hablado del futuro de la NATO y la Unión Europea, prácticamente no ha hablado de nada de lo que nos importa. Y yo creo que si logramos en este pequeño Parlamento particular que tenemos aquí reflexionar sobre eso, y si puedo poner de relieve algunas ideas, quizás no acertadas, pero en cualquier caso yo creo que dignas de discusión, pues será suficiente. Comenzaré por decir que el término geopolítica pues ha tenido durante muchos años, en el siglo pasado, un significado muy polémico y controvertido. Los libros de historia aseguran que fue la escuela alemana de mediados del XIX la que, mediante la implantación y el desarrollo de los estudios geográficos en su relación con los eventos políticos, pues estableció el nacimiento de la geopolítica. Fueron los principios establecidos por Ritter y Ratzel, a quienes se les atribuye la condición de fundadores precisamente de esa geopolítica, los que inspiraron en Alemania la teoría del espacio vital, definido como el territorio al que todo pueblo debe aspirar para garantizar su supervivencia primero y su desarrollo económico y cultural después. Esa fue la teoría utilizada por el Tercer Reich y por el partido nazi para tratar de justificar sus crímenes, y también la utilizada por el sentimiento expansionista del Japón y, en definitiva, la raíz sobre la que han germinado todos los imperialismos a lo largo de la historia. Pero geopolítica es un término polisémico. Casi todas las palabras son polisémicas, ¿no? Una palabra polisémica es que significa una misma cosa y muchas cosas otras a la vez, ¿no? Imaginativamente podría aplicarse incluso, aunque de forma extravagante, al análisis del comportamiento de los primeros homínidos, cuyas migraciones se hicieron inicialmente en busca de alimentos y de territorios con mejor clima y condiciones de subsistencia. Y ya se generaron violencias y matanzas severas, primero contra los animales y el medio ambiente, y luego enseguida contra las tribus de neandertales que el Homo sapiens comenzó a exterminar. La geopolítica, tal y como se define hoy, es el estudio de la relación entre la geografía y las decisiones políticas. Pero podríamos decir que en sus orígenes lejanos, aún reconocibles, se refirió a algo más profundo, a la vinculación del hombre con su morada, la tierra, y a las implicaciones que conlleva en lo que se refiere a la organización y distribución de este planeta. En definitiva, a la conquista del poder. El historiador Jaume Vicens Vives es probablemente el intelectual español que más atención y más tempranamente prestó a esta rama de la geografía humana. Autor en 1950 de un Tratado General de Geopolítica, analizó los factores geográficos en los procesos históricos y defendió el criterio de que solo un conocimiento adecuado de lo que él llamaba la geohistoria podría explicar el relato contemporáneo de las relaciones internacionales. Defendió las influencias que el clima, el medio ambiente y la geografía terrestre han tenido en la conformación de las diversas sociedades y culturas y en ocasiones en la confrontación entre ellas. Incluso en nuestro archivo doméstico, en relatos literarios y periodísticos, en discursos electorales o programáticos, podemos encontrar frecuentes alusiones a términos bien estereotipados e ideas falsarias como la superioridad de los pueblos del norte respecto a los holgazanes habitantes de climas más cálidos o benévolos,
estupideces que todavía hacen a muchos decir que la siesta, por ejemplo, es un invento español responsable de la falta de productividad de nuestra economía. Felizmente, en el volumen ya mencionado, Vicens Vives se permite hacer una clasificación en la que distingue entre la geografía política y la geopolítica misma. Por sinónimos que parezcan ambos términos, no lo son. Según él, la geografía política es una rama de la geografía humana especializada en el análisis geográfico del Estado, su desarrollo histórico y su estructura, así como los aspectos geográficos de las relaciones interestatales. Mientras que la geopolítica es, según él, la doctrina del espacio vital, entendida la expresión como una síntesis explicativa de los descubrimientos y razonamientos históricos aplicables a los sucesos políticos y diplomáticos contemporáneos. En definitiva, desde este punto de vista, la geopolítica no es tanto una rama de la geografía como de la política misma, una herramienta argumental sobre la justificación del poder y los métodos para conseguirlo. El espacio vital, aunque no estuviera definido necesariamente así, ha sido el principal motor de los procesos imperiales a lo largo de la historia. El devenir del mundo y sus consecuentes y diversas civilizaciones estuvo marcado desde temprana hora por la recurrencia a los poderes imperiales. Noah Harari atribuye la creación del primer imperio conocido a Sargón el Grande, rey de Mesopotamia hacia el año 2250 a.C. Después vinieron los faraones, Ciro el Grande, Gengis Khan, que llegó hasta Crimea, por cierto, hoy tan de moda, Alejandro el Magno de Grecia y Julio César de Roma, imperios que establecieron no solo la gobernación de inmensos territorios, sino la potenciación de formidables culturas. Los romanos invadieron, sin embargo, la Galia, no tanto animados por sus ideas expansionistas, como por un razonamiento claramente geopolítico, a fin de garantizar la seguridad y permanencia de sus fronteras mediterráneas. Tuvimos más tarde el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico tras la extinción del anterior, el del fiero turco vencido en Levanto por el naciente Imperio Español, el británico, sobre cuya herencia se empieza a construir ahora mismo un verdadero imperio hindú, apoyado en la gigantesca diáspora actual del país, el portugués, el napoleónico, el de los zares rusos, el austrohúngaro. Brasil se bautizó a sí mismo como imperio. La historia de China es la de sus dinastías imperiales, porque China significa en chino el imperio del centro. La rendición japonesa en 1945 fue firmada por su emperador, y no sigo citando más, aunque no deberíamos olvidar los califatos de Córdoba y Bagdad, e incluso el imperio astur-leonés, que hoy todavía es reivindicado para discrepar de la actual división administrativa de la autonomía de Castilla y León. Según Harari, los imperios tienen dos características. Gobiernan sobre un número considerable de pueblos distintos, con identidades culturales propias y territorios definidos, a la vez que mantienen fronteras flexibles, a fin de poder alimentar su insaciable e ilimitado apetito de conquista. Este tema de las fronteras flexibles yo creo que es básico para comprender lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Europa Central en los últimos siglos. Lo que ahora interesa subrayar es que, en definitiva, la historia del mundo, por lo menos su historia geopolítica, es la de los imperios y la doctrina del espacio vital, que forma parte, en realidad, de la cultura política universal desde tiempos inmemoriales, y que sigue vigente, aunque con otros apelativos, y se extiende ahora a través de las redes informáticas y muy pronto estará regida también por la inteligencia artificial. Aunque todo esto que acabo de narrar no entra formalmente en la consideración académica actual de la geopolítica, era geopolítica en estado casi puro, y no solo desde el punto de vista de las aventuras y andanzas bélicas, sino con la temprana invención de lo que hoy ha dado en llamarse el soft power, que todavía Hollywood y Disney World representan mejor que nadie. La literatura, el teatro, la música y las artes escénicas se desarrollaron en los salones de los palacios del poder, tanto como en los desiertos y selvas de las batallas. El imperio de las letras tuvo ampliamente que ver con el de las armas o contra el de las armas. Por poner un ejemplo obvio entre muchos de nuestra literatura del siglo de oro, citaré La Araucana, un relato precursor del método narrativo actual de las series televisadas. En la reciente edición de la Real Academia Española, a cargo de don Luis Gómez Canseco,
se pone de relieve la dimensión política de ese texto de Alonso de Ercilla, que justifica, celebra y defiende, leo textualmente, el ideal universalista del reinado de Felipe II. El texto, según el citado editor, refleja nada menos que todo un plan político que se inicia con la victoria de San Quintín, se consagra en Lepanto y se extiende en el mundo tras la anexión por Felipe II de Portugal y sus territorios ultramarinos. En un documento pergeñado por el entorno del Rey Nuestro Señor y dirigido a los habitantes del Reino de Portugal, es el propio monarca quien toma la palabra para sostener sus derechos al trono lisboeta, argumentando su victoria en nombre de la justicia y procurando consolidarla en nombre de su clemencia con el pueblo portugués. De este modo, Felipe II, dice Gómez Canseco, se convierte él mismo en garante de la paz y el buen gobierno, y se dirige mansa y razonadamente a los súbditos portugueses que se habían rebelado contra él. Por su parte, Alonso de Ercilla, en el texto de tan magna obra, asumió por completo las razones del monarca y esperó al tiempo, en una actitud hoy muy de actualidad también, una recompensa por esos servicios. Con semejantes precedentes, podemos concluir que la literatura y la geopolítica mantienen una relación casi ancestral, aunque no figure así en los libros de texto. Lo mismo, aunque más recientemente, sucede con el periodismo, un género de la literatura posterior a la novelística moderna que Cervantes inauguró. Se suele considerar a la Gazette de Teofastro Renaudot como el primer periódico de la historia. Publicado a mediados del siglo XVII, fue, sin embargo, nada más, nada menos tampoco, que un instrumento de la corte, lo que hoy podríamos llamar un boletín oficial del Estado, absolutamente controlado por el rey y sus válidos. Habrá que esperar todavía más de 100 años a que la prensa nacida al hilo de la Ilustración se convirtiera en residencia del debate político e intelectual. El primer periódico español data de mediados del XVIII, pero es sobre todo a partir de las revoluciones burguesas y de la independencia americana cuando la prensa se convierte en un instrumento fundamental para el reclamo de las libertades y, por ende, en un factor de la lucha por el poder político y contra el poder político. Eso le convirtió enseguida en víctima inevitable de las autocracias. Mientras durante el siglo XIX en muchos países de Europa se asistía a la batalla entre el liberalismo y las ambiciones de los imperios, algunos geógrafos y filósofos, sobre todo alemanes y británicos, elucubraban ya a finales de la centuria acerca del significado de ese espacio vital para el desarrollo político de las naciones. Pero fue, sin embargo, un periodista americano, John L. O'Sullivan, quien en julio de 1845, en el periódico Democratic Review de Nueva York, publicó un artículo en el que textualmente proclamaba que el cumplimiento de nuestro destino, el destino de los Estados Unidos, nuestro destino manifiesto, es extendernos por todo el continente que nos ha asignado la Providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno. En virtud de tan manifiesto destino, regalo de la divinidad, O'Sullivan justificó la anexión de Texas por los Estados Unidos y la de Oregón más tarde frente a los británicos en diciembre del mismo año, cuando volvió a publicitar su eslogan en el New York Morning News con el añadido, inspirado en la doctrina Monroe, de que su país tenía derecho a ocupar todo el continente americano. América para los americanos. Posteriormente, en consecuencia, los Estados Unidos invadieron México, se anexionaron California y, terminada la confrontación bélica, se apoderaron de más del 50% del territorio mexicano. Más tarde intervinieron en las revoluciones filipina y cubana contra la corona de España, argumentando idénticas razones basadas en la decisión divina de encomendarles la propagación de la fe democrática. Algunos expertos consideran la definición de O'Sullivan del destino manifiesto, previa a la asimilación de la doctrina del espacio vital por la escuela alemana, la declaración fundacional del contenido y pertinencia de la geopolítica en el sentido moderno. Una herramienta de trabajo que explica y justifica a un tiempo los motivos para la intervención bélica y el expansionismo militar en nombre de un mandato espiritual o democrático. El mismo similar al que iluminó, por cierto, la conquista y colonización de América por España. Destino manifiesto y espacio vital
han sido los promotores de las zonas de influencia que ingenuamente algunos suponían podían quedar derogadas en el siglo XXI y la época del multilateralismo. A partir de la guerra contra España de los Estados Unidos, han sido numerosas las intervenciones bélicas en el extranjero por parte de ese país. Los presidentes Wilson y Roosevelt justificaron su participación en las dos guerras mundiales del pasado siglo en nombre de defensa de la democracia, y no cabe ninguna duda de que Europa contrajo por ello una enorme deuda de gratitud con el pueblo y el gobierno americanos. El soft power de Hollywood contribuyó, como antes he señalado, muy activamente a la propaganda de sus éxitos. Luego hubo otras intervenciones menos brillantes, como las invasiones de República Dominicana, Panamá o Granada en América Latina, la intervención en Vietnam, las llevadas a cabo con la OTAN o Naciones Unidas en Libia, Sudán, Afganistán o Siria, y la invasión de Irak. Esta supuso el final del ciclo en que los Estados Unidos se convirtieron en el campeón internacional de la democracia. Condoleezza Rice felicitó, después de la victoria en Irak, felicitó por carta al presidente Bush hijo por el nacimiento de una nueva democracia en Irak, decía en su carta textualmente. Hoy, después de haber perecido más de 500.000 de iraquíes en el conflicto, en el reputado índice de democracia del The Economist Unit, Irak aparece como un régimen autoritario y ocupa el puesto 124 de los 167 países analizados. El último y peor de todos estos países es hoy Afganistán, donde Washington y la NATO emprendieron una huida disfrazada de retirada militar, abandonado a su suerte al pueblo afgano, como ha dicho la ministra, nada menos que tras 20 años de esfuerzos humanos y económicos por incorporarse a la modernidad. Lo que ha acabado por demostrar que el destino manifiesto y deseado de implantar la democracia mediante intervenciones armadas no es en realidad tan provechoso. Respecto a las repúblicas nacidas en los Balcanes, tras el bombardeo ilegal de la NATO sobre el territorio de la antigua Yugoslavia, todas se describen en ese índice del The Economist como democracias deficientes y con calificaciones de las más bajas, salvo Bosnia y Herzegovina, que ocupa lugar entre los regímenes híbridos, y Kosovo, que no ocupa lugar ninguno y todavía es escenario, hoy mismo, de una peligrosa inestabilidad política. Régimen híbrido, por cierto, según The Economist, es también Ucrania. Lo era ya antes de la invasión rusa y de la cronificación de la guerra, y estaba considerado como uno de los países más corruptos de los antiguamente pertenecientes a la Unión Soviética. En este punto creo que es el momento de culminar estas palabras tras tantas digresiones literarias históricas, aunque en absoluto anecdóticas. Según el programa de este ciclo, se trata de analizar los efectos geopolíticos de la guerra de Ucrania. Pero en mi opinión, previamente es necesario describir los motivos también geopolíticos de la contienda y las causas, al margen la inaceptable postura del presidente Putin y la ilegalidad de sus decisiones. Hay unas causas lejanas y otras más inmediatas que es preciso describir. En primer lugar, la existencia de Eurasia, un gigantesco continente geográfico históricamente dividido administrativa y políticamente en dos, Europa y Asia. Según dice otro pionero de la geopolítica, el británico Halford Mackinder, en su libro El eje geográfico de la historia, en este gran continente que él denomina la isla mundial, está enclavado el corazón del mundo. Así lo explicó él mismo en la Conferencia de Paz de 1919, en la que participó como experto. Al hilo de un trabajo suyo titulado Los ideales democráticos y la realidad, aseguró entonces que quien dominara Europa oriental controlaría el corazón continental. E insistió en que quien domina el corazón continental controla la isla mundial, Eurasia, y quien domina la isla mundial controla el mundo. Esta tesis fue inmediatamente aprendida por Stalin, aunque ya había sido previamente incorporada por los Romanov. Un debate interno en la sociedad rusa ha sido siempre por eso acerca de su voluntad de ser considerada como una nación europea y el rechazo recurrente del resto de Europa a reconocerla como tal. También la inseguridad, ya desde el primero de los Romanov en el siglo XVII,
de ver a su país rodeado por potenciales enemigos exteriores, lo que les ha llevado de continuo a intentar alejar de sus fronteras cualquier tipo de amenaza. También coincidió con las tesis de Mackinter, aunque 80 años después que Stalin, el consejero de Seguridad Nacional con el presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, que tan pronto después del colapso de la URSS como en 1997, publicó un libro sobre los cambios previsibles en la geopolítica mundial bajo el título del Gran Tablero de Ajedrez. Hablaba del tablero de ajedrez y no de otros tableros, porque insistía en que en el ajedrez lo importante era descubrir la jugada que el contrario iba a hacer enseguida de la propia. En él, y en defensa del poder unipolar norteamericano, definió el papel esencial que debía desempeñar Ucrania, recién estrenada su independencia, en la construcción de la nueva Europa, y abogaba abiertamente por la incorporación de dicho país a la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Pese a haber desaparecido el Pacto de Varsovia, frente al que se constituyó esta última, según su criterio, el futuro de Eurasia pasaba por el reforzamiento y el ensalzamiento de la NATO y de la Unión Europea. Y especulaba, no sé si ingenuamente, con la posibilidad de que la nueva Federación Rusa renunciara a sus viejos sueños imperiales, olvidando hacer mención alguna a la categoría de primera potencia nuclear de ese país y a la formidable extensión territorial del mismo. Reconocía, eso sí, que la opinión pública rusa y sectores todavía amplios de la sociedad ucraniana consideraban la unidad de origen y, por tanto, de destino de ambos países, y que esta opinión era compartida por ciudadanos rusos contrarios a su sistema político absolutamente autoritario y partidarios de la occidentalización del país. En ese marco, apenas cabe duda de que hubo cuando menos un acuerdo verbal, sobre el que al parecer existen documentos o borradores escritos entre Estados Unidos y Moscú que garantizaban la no incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica, como una cierta condición añadida para la reunificación de Alemania mucho antes de lo previsto. Dzerzhinsky dejó claro de inmediato que, a su ver, el nuevo marco de seguridad europeo se basaba necesariamente en la alianza estrecha entre 4 países y los diseñó así en un mapa en el propio libro que he comentado. Estos 4 países son Francia, Alemania, Polonia, país natal de Dzerzhinsky, y Ucrania, en 1997. Esa era la manera de controlar el corazón de Eurasia y, por tanto, de controlar el mundo. De modo que el país hoy en guerra fue designado hace un cuarto de siglo por el antiguo secretario de Seguridad de los Estados Unidos como objetivo de cumplimiento del destino manifiesto. En 1991, la OTAN y Rusia habían firmado también un acuerdo de cooperación que supuso además la creación de un Consejo de Seguridad conjunto que operó desde 2002. Pero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en 2007, Putin lanzó una seria amenaza a los Estados Unidos respecto al programa de Washington para crear un escudo antimisiles que suponía la instalación de bases de cohetes interceptores en Polonia y la República Checa. Moscú expresó su oposición a la instalación de tales bases militares en países fronterizos o muy cercanos a la Federación Rusa. La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. En abril de 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest y en una reunión restringida a los jefes de Estado y de Gobierno allí presentes, hizo una invitación expresa a Georgia y Ucrania para que Georgia y Ucrania se integraran en la alianza. Como contestación, Moscú llevó a cabo meses después una operación especial militar en Georgia bajo el pretexto o con el motivo de proteger a la población rusoparlante de Osetia del Sur. El conato de esa guerra, de carácter otra vez absolutamente ilegal, fue atajado por la mediación de Francia, pero no se exigieron responsabilidades ningunas a Rusia. A partir de entonces creció en el Kremlin la sensación de que la decisión de acercar las bases OTAN a las fronteras rusas estaba ya tomada. En repetidas reuniones del Club Bilderberg, a las que asistí durante esos años, fui testigo personal de la creciente demanda de los Estados Unidos de reforzar la presencia militar en los países vecinos a la antigua Unión Soviética. Siguiendo las teorías ya expresadas por el consejero de Seguridad de Carter, en noviembre de 2013 la Casa Blanca auspició
menos secretamente de lo que hubiera sido conveniente, o quizás porque le interesaba abiertamente que se supiera, el golpe de Estado y la revolución popular de Euromaidán contra el presidente ucraniano Yanukovych, abiertamente sometido a los intereses rusos. La respuesta de Moscú fue la invasión de Crimea en 2014. Pese a las sanciones adoptadas tras ese acontecimiento por los países occidentales, no hubo en realidad ninguna reacción pública de los mismos que tuviera mayores consecuencias, lo que fue criticado ampliamente por numerosos sectores de opinión europeos. Ese mismo año de 2014 fue nombrado secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, ex primer ministro socialista noruego, durante 3 legislaturas, en el último de los cuales sucedió el ataque terrorista contra la isla de Utoya, en la que murieron 69 jóvenes. Stoltenberg, que ha sido prorrogado ya en el cargo por 2 veces consecutivas tras el final de su mandato regular, ha llevado a cabo desde su nombramiento una política oportunista de declaraciones de cooperación con Rusia, que contrastaba y contrasta con el despliegue de fuerzas en los países de Europa Central, miembros de la alianza vecinos a ella. Durante este periodo mantuve varias conversaciones con Henry Kissinger, buen conocedor de Rusia y de la política de Putin, y siempre me insistió en que ningún gobierno en el Kremlin, ni autoritario ni democrático, ni conservador ni progresista, permitiría la instalación de bases militares potencialmente ofensivas a menos de 300 kilómetros de Moscú. Rusia es un país en declive, con una población y un Producto Interior Bruto decrecientes, pero sigue siendo la primera potencia nuclear del mundo, con más de 6.000 cabezas atómicas. Su ilegal invasión de Rusia, los crímenes de guerra que viene cometiendo contra la población civil, han desatado un conflicto que en cierta medida fue animado por las visiones sobre Eurasia, las visiones occidentales sobre Eurasia y los esfuerzos por mantener la unipolaridad americana, cuya decadencia parece haber comenzado. Como dice el mismo Kissinger en su último libro sobre liderazgo, la guerra de Ucrania epitomiza el fracaso del diálogo previamente intentado por las partes, que no son Kiev y Moscú, sino Washington y la capital rusa, o la falta de adecuación y perspectiva de los protagonistas de ese diálogo. Las consecuencias geopolíticas inmediatas de esta guerra son la absorción del proyecto de Europa Unida, que era y es la creación de un espacio de paz y cooperación económica y comercial a través de las leyes y el derecho, en una alianza militar dispuesta a defenderse a toda costa de cualquier eventual agresión rusa. Mientras tanto, en Moscú crecen los temores tradicionales de ser objetivo de nuevas aventuras militares occidentales. Recuerdo a este respecto hoy mi primera visita a la Academia de Ciencias de Varsovia, tan lejos como en 1973, cuando el director de la misma me invitó a asomarme al balcón y contemplar una vista de la ciudad sobre el río Vístula, que coronaba un hermoso puente. ¿Ve usted ese puente?, me dijo. Pues ha sido destruido al menos 8 veces en la historia. ¿Cómo es así?, le pregunté. Y con una sonrisa sarcástica me comentó: cada vez que han querido las tropas ir de París a Moscú o de Moscú a París, lo primero que hicieron unos y otros fue derrumbar el puente. Contra las versiones oficiales de que ahora Europa está más unida que nunca, yo lo que veo es que hay países cercanos a las democracias híbridas, como Hungría o Polonia, la propia Eslovaquia, que son agasajados y lisonjeados por Occidente, y que la Casa Blanca ha decidido, en virtud de las circunstancias, blanquear el régimen tiránico de Venezuela cuando está llevando a cabo una guerra en defensa de la democracia. Blanquear el régimen de Venezuela permite también el beneficio de las exportaciones de petróleo controladas por la multinacional Chevron y, por qué no decirlo, por Repsol. La cronificación de la guerra ha tenido además efectos insospechados, entre ellos la creación de un triángulo entre países antiguamente enfrentados entre sí, como son Irán, China y Rusia, 2 de los cuales son potencias nucleares y el tercero probablemente lo será en el corto plazo. Ha potenciado además el protagonismo de Turquía, un aliado fundacional de la Alianza Atlántica, que no solo no ha aplicado sanciones al país invasor, sino que utiliza a su criterio la llave del Bósforo y, por tanto, el acceso al Mediterráneo de la flota rusa sin pedir permiso a nadie respecto a sus decisiones.
El control de los estrechos ha sido, por cierto, un objetivo constante en el debate geoestratégico durante siglos. Hablando de sanciones, las impuestas por la Unión Europea han perjudicado fundamentalmente a los ciudadanos de la propia Unión, mientras que otros imperios emergentes como India se han convertido en el principal cliente del petróleo ruso a precios muy ventajosos. En el lado económico de las consecuencias de la guerra contemplamos también la inflación que ha provocado el aumento de los tipos de interés en Occidente y el fabuloso enriquecimiento de los exportadores de gas natural licuado de los Estados Unidos. Pero la consecuencia más alarmante de todo ello es la generación de un desorden mundial que amenaza los proyectos de multilateralismo y anuncia una gobernanza global en manos de un imperio en decadencia, pero enormemente armado como el americano, y otro emergente, el chino, que trabaja a marchas forzadas también por armarse. Nadie que se sepa, como no sea el Papa Francisco y un par de intelectuales de Occidente, ha hecho un esfuerzo por lograr un alto el fuego que permitiera comenzar a discutir, por lo menos, sobre la eventualidad o la posibilidad de unas conversaciones de paz. Algunos temen que éstas no se lleven a cabo nunca y que la solución última al enfrentamiento se convierta en un acuerdo similar al que ha mantenido dividida a Corea durante 70 años a ambos lados del paralelo 38. Pero Ucrania está en el corazón de Eurasia y quien controla ese corazón controla la isla mundo, de modo que no es fácil imaginar una situación de ese género. Mientras tanto, la otra víctima de las guerras, que es la verdad, sigue ensombreciendo el panorama. Somos presa de la propaganda, de la desinformación y de la mentira. No hay información fiable sobre el número de bajas de ambos contendientes, pero podemos suponer que se cuentan ya por decenas de miles y quizás por cientos de miles en los dos bandos, ambos mal pertrechados y mal entrenados, por cierto. Mientras todo esto sucede, los gobernantes de la Europa del bienestar prometen la victoria total y la derrota de Putin, y sus ciudadanos se marchan estos días a disfrutar de las playas de moda. Esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania solo, es una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica. Nunca nadie es capaz de predecir cómo acaban las guerras, aunque muchos piensan que en este caso ninguno de ambos contendientes puede ser perdedor absoluto si aspiramos a que haya una paz duradera en Europa y que el conflicto no degenere en una tercera conflagración de dimensiones mundiales. Pero las voces en pro de un alto el fuego y una salida negociada parecen no conturbar a la Europa democrática, dispuesta como está a defender a Ucrania hasta que muera el último ucraniano. Muchas gracias. Bien, la verdad es que Juan Luis Cebrián ha puesto el marco de juego para todo lo que nos queda de curso durante toda la semana, que era lo que se pretendía, ¿no? Y además lo ha hecho haciendo un recorrido muy interesante, sobre todo los que nos gusta la historia, a través de la historia y la literatura, que es prácticamente lo mismo, incluso el periodismo, con la aparición de la Gazette y luego todas las iniciativas posteriores, ¿no? Y cómo vemos que a lo largo de la historia y ahora también, en pleno siglo XXI, pues el Lebensraum y el autoconvencimiento de un destino manifiesto pues nos ha acompañado en todo ese recorrido y sigue siendo hoy la justificación de los que nos han llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Resulta que al final, lamentablemente, la geopolítica, algunos pensaban que se había ido y ahora vemos que no es que haya vuelto, es que en realidad nunca ha dejado de ser importante, aunque durante una época con una mezcla de buena voluntad, quiero pensar, e ingenuidad, se había proclamado aquello del fin de la historia y que ya nunca más volveríamos a tener guerras, al menos en Occidente, y que el mundo se regiría por ese orden internacional basado en reglas, pero claro, como reiteradamente ocurre en Occidente, cometemos el error de pensar que esas reglas que habíamos dictado nosotros eran comúnmente aceptadas y compartidas por el resto del mundo, ¿no? En Occidente no dejamos de caer en el error de pensar que todo el mundo piensa como nosotros o que todo el mundo tiene los mismos criterios. Y vemos que no es así.
Yo, antes de dar la palabra a todos vosotros, si os parece, has tocado en varios puntos la cuestión del multilateralismo. Hay un debate, el multilateralismo está en crisis. ¿Cuán profunda es esa crisis? ¿Es inevitable ir hacia un orden multipolar, más o menos asimétrico, más o menos imperfecto? ¿Cómo lo ves, Juan Luis? ¿Se oye? Sí. Bueno, vamos a ver, esto es otro tema que he especulado mucho y he dado varias conferencias sobre el significado de la aparición de la sociedad digital, que en mi opinión es más importante que la invención de la imprenta. Y la invención de la imprenta, lo que generó, que fue un gran invento, muy positivo para la humanidad, lo que fomentó fue la desaparición de los monasterios como lugares únicos donde se interpretaba la Biblia, la interpretación libre en los hogares, porque ahí llegaban los libros gracias a la imprenta, y con motivo de eso la aparición de nuevas iglesias, sectas y todo tipo de divisiones y guerras de religión que costaron miles y miles de víctimas durante cerca de 2 siglos a Europa. Y un desorden formidable que tardó cerca de 3 siglos hasta que llegó la Ilustración en lograr ponerse en orden. Bueno, yo creo que el desorden generado por la sociedad digital es infinitamente más grande que y los beneficios también, que los que generaron la imprenta. Y en este momento la globalización en realidad, hay una globalización económica, financiera, no regulada por nadie, hay una globalización de la opinión o del debate, de las fake news y de las posverdades, que es utilizada además militarmente por los servicios de Occidente y de Oriente para intervenir en las elecciones, etcétera y tal. Hay un movimiento, hay una superpoblación. En ocasión de la primera pandemia, hace 100 años, había en el mundo 1.500 millones de habitantes. Cuando ha sucedido la pandemia de la que todavía estamos saliendo, lo que había en el mundo eran 1.500 millones de turistas. Y hablamos de turistas que traspasaban fronteras. Ahí no contamos al turismo interior de los chinos o de los indios, que es también formidable. Es decir, que hoy tenemos más turistas que habitantes tenía el mundo hace 100 años, pero tenemos más del doble de habitantes que tenía el mundo hace 50 años. Y además, esos habitantes se concentran fundamentalmente en el continente africano, con un crecimiento formidable, en el que los países subsaharianos tienen muchos de ellos el 50% de la población inferior a los 15 años de vida, con productos, con PIB per cápita de aproximadamente 300, 400, 500 dólares por persona, frente a los 32.000 dólares del PIB per cápita de la Unión Europea. Y realmente estamos padeciendo un fracaso total en las políticas de inmigración, y además resulta que durante un tiempo se pensó entregar a la OTAN y hubo intentos serios sobre eso, la vigilancia de las fronteras marítimas en el Mediterráneo, de lo cual nadie habla, por cierto. Hace un poco, pues, ayer murieron 69, morirán otros 200, miles en el Mediterráneo, de personas que lo que quieren es simplemente trabajar, vivir, formarse y progresar en Europa, ¿no? Por lo tanto, hay un desorden mundial que no solo está provocado por la guerra de Ucrania. Y el fin de la historia pues duró exactamente 20-25 años, hasta la caída de las torres de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces hay nuevos focos de poder, está China, está India, está Brasil. Brasil ha acordado con China en hacer las transacciones comerciales en las monedas locales. Fue el presidente Nixon el que acabó con el patrón oro, que se había establecido después de la guerra civil americana, porque no sabían lo que valían los dólares del norte y los dólares del sur, una vez que se terminó la guerra, y entonces se acudió al patrón oro, lo rompió Nixon. Con lo cual resulta que la deuda americana es formidable, pero la resuelven imprimiendo más dólares, mientras que nosotros no podemos imprimir más dólares, sino que tenemos que pagar en dólares la deuda en la que incurrimos, que no es pequeña, por cierto. Por lo tanto, hay
desorden económico ha aumentado la riqueza del mundo en general y probablemente el bienestar de muchos países, no solo en Europa, pero también han aumentado formidablemente las desigualdades y hay un empobrecimiento intelectual y cultural de la clase política formidable. No hay liderazgo en Europa. Había un liderazgo. La Europa que conocemos es el fruto de la reconciliación entre Francia y Alemania. Igual que la España que conocemos es el fruto de la reconciliación entre vencedores y vencidos de una espantosa guerra civil. Y ahora ya estamos viendo que Francia y Alemania empiezan a diverger en sus políticas respecto a Ucrania y sus políticas respecto a la OTAN, y no hablemos de las divergencias que se están produciendo en las polarizaciones en este país. Por lo tanto, en un mundo que se ha enriquecido, que ha progresado científicamente, que tiene motivos para ser optimista cara al futuro, tenemos unos dirigentes que están luchando, en general, no hablo solo de España, luchando a todo precio por el poder y encaramados a la idea del destino manifiesto, del espacio vital, del interés general y de lo que sea, lo único que hacen es polarizar a las opiniones públicas y generar unas situaciones de confrontación muy serias. Bien, es costumbre, si sois tan amables, cuando planteéis vuestras preguntas, simplemente decir el nombre y brevemente la ocupación o vuestro ámbito de desempeño para que los ponentes estén orientados. Pues adelante, veo por allí un par de manos extendidas. Dale Lola. Sí. Mi nombre es Javier Ruano, soy profesor de Relaciones Internacionales y diplomado en el curso de Alto Estudio de la Defensa Nacional por el CSDN. Bueno, me ha encantado la presentación, lo que pasa es que es tan extensa que cada uno de esos puntos daría casi para una tesis doctoral, ¿no? Yo quería centrar en un punto del tiro, en un punto muy concreto que se ha mencionado, no de pasada, porque se notaba que había mucho detrás del comentario, porque a mí me ha parecido, que es el asunto de Kosovo, el asunto de Serbia y qué ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Porque el asunto es que hasta ahora daba la impresión de que el caramelo Unión Europea tenía cierto efecto, ¿no? Tenía cierto efecto y cuando uno se desplazaba a Belgrado y hablaba con algunos profesores y políticos de allí, parecía que tenía algo de gusto, ¿eh? Parecía que estaban dispuestos a ceder los serbios en el asunto de Kosovo a cambio de una aceleración de las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea, ¿no? Pero hace muy poquito hubo unos altercados en Mitrovica y en todo el norte de Kosovo, en el que todavía hay una población serbia importante, sobre todo al norte del río Ibar, y resulta que la actuación de las autoridades albanesas de Pristina, albano-kosovares de Pristina, ha engendrado una tensión mucho más grande de la que ellos pretendían que se engendrara, ¿no? Y esto ha provocado recientemente la visita a líderes de Rusia y de China del presidente de Serbia, cosa que era impensable hace apenas un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un contexto en el que además tampoco esa presunta victoria de Rusia en el asunto de Ucrania, pues evidentemente no se ha producido y a lo mejor Rusia no era el mejor aliado en estos momentos, ¿no? Es decir, que no es que como ha ganado entonces me alío más, sino que a pesar de Rusia haberse empantanado en el asunto de Ucrania por la defensa potente que parece hacer Ucrania con respecto a la invasión rusa, aún así se ha ido el primer ministro, el presidente de Serbia, a Moscú y a Pekín recientemente y parece que el caramelo europeo ya no hace efecto, ¿no? Es decir, que en Croacia hace unos años, yo estuve allí poco antes de que se produjera el ingreso de Croacia en la Unión Europea,
se aceptó en el referéndum aquel, pero sin entusiasmo, no decir, bueno, sí, somos una parte más y ya está, pero sin entusiasmo, por ejemplo, que tuvimos en España hace casi 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el asunto de Serbia, el asunto de Kosovo, en la relación de las alianzas y el peso que tiene la Unión Europea para atraer a nuevos países de los Balcanes? Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Sí, sí. Hay que entender que en el ámbito de Europa, lo que es el corazón de Europa, la flexibilidad de las fronteras ha sido una tradición histórica, ¿no? Hay un libro de Anna Applebaum, que es una periodista americano-polaca, que hizo el recorrido desde Kaliningrado hasta Odessa, en tiempos hace 30 años. Y ella contaba la historia de un ciudadano que, sin moverse de su casa a lo largo de su vida, había tenido 5 nacionalidades diferentes, sin hacer nada él. Los Balcanes son uno de esos lugares. Hay extensiones, hay llanuras formidables en el corazón de Europa, en ese sentido, que hacen además que el avance de las tropas, de los mecanizados, cuando ha sido necesario, pues sea muy rápido, ¿no? Yo creo que el bombardeo de la OTAN, que fue ilegal, no tuvo ninguna autorización de ningún establecimiento jurídico, e incluso fue denunciada ante el Tribunal Internacional, pero luego hubo un arreglo para que no se viera asunto. Fue una decisión del presidente Clinton. Y vino después de la independencia de Croacia, que fue una decisión de común acuerdo entre el Vaticano, porque Croacia era católica, y Alemania, porque le venía bien a Alemania que Croacia fuera independiente. Así se independizó Croacia antes de que la Unión Europea tuviera ni siquiera posibilidad de opinar al respecto, ¿no? Entonces, la generación de esas nacionalidades, de esas repúblicas lingüísticas e incluso religiosas, en función de Bosnia-Herzegovina, porque era musulmana, y luego las lingüísticas, etcétera, se hizo después de aquel bombardeo que generó, entre otras cosas, 300 o 400 víctimas civiles en Serbia, que ha sido un país tradicionalmente aliado de Rusia en Occidente y de Francia, de Rusia en el este y de Francia en Occidente, frente al apoyo que a Croacia, a Alemania, tradicionalmente había apostado. Hay mucha inestabilidad política allí. España no ha reconocido a Kosovo. Yo asistí a un diálogo de gentes de Esquerra Republicana de Cataluña que ponían Kosovo como ejemplo de algo que se podía hacer en Europa, que fue una independencia unilateral, sin contar con el resto de las autoridades del Estado. Entonces yo creo que esa inestabilidad crece con la guerra de Ucrania. Vamos a ver qué pasa en Moldavia. Es decir, el público, la gente, los españoles en general no saben que Ucrania es un país que tiene 35 años de vida independiente, que las fronteras actuales de Ucrania fueron diseñadas por Stalin y que la mitad de Ucrania occidental fue arrebatada a Polonia y la otra mitad a Rumanía, la Bucovina y la Besarabia y todo eso. Entonces, pero los habitantes de esos países sí son muy conscientes de la flexibilidad de las fronteras porque las han padecido, ¿no? Yo creo que ese es otro de los desastres de la guerra de Ucrania y de la invasión de Putin, que está generando tal desconcierto en el área en la que nuevamente tratan de tener poder los rusos por un lado, los turcos por el otro y los iraníes. Entonces, ¿qué va a pasar con Kosovo? Pues no lo sé. De momento, cuando Kosovo se reúne con la Unión Europea, España no está presente. A veces está presente como observador, pero España no reconoce a Kosovo. Y no lo reconoce por miedo, entre otras cosas, a que Cataluña ejerciera su derecho unilateral, igual que Kosovo ejerció el suyo, ¿no?, ante la Unión Europea. Y yo creo que hay una inestabilidad muy grande. Y todo el área, además, hablamos de Rusia, pero en Moldavia, Transnistria tiene 3.000 soldados rusos hoy establecidos, y en Kaliningrado otros tantos, ¿no?
y, por lo tanto, inestabilidad en los Balcanes, donde el asesinato de un príncipe, entre otras cosas, generó una guerra mundial. El asesinato de un príncipe, pues es algo que no podemos prever. Yo creo que lo que está claro es que los Estados Unidos no pueden permitir Alemania se ha reunificado y ahora se va a rearmar. Japón se va a rearmar. Los dos países perdedores de la guerra mundial, que tenían en sus constituciones limitaciones severas al rearme, se van a rearmar. Y entonces yo creo que los Estados Unidos no pueden contemplar una Eurasia unida, porque es de una potencia, o sea, si eso sucediera sería una potencia, ni China tampoco, sería una potencia formidable. Pero Rusia tiene sueños imperiales, es el país más grande del mundo, tiene 11 usos horarios, que son 11 usos horarios en un solo país, y siempre se ha sentido amenazada. Fundó Vladivostok por si acaso la invadían los japoneses por el este, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es mucho más peligrosa de lo que en este momento se está percibiendo por las opiniones públicas europeas. Mencionaba Juan Luis el hecho de que Alemania se está rearmando, que Japón se está rearmando y Finlandia, un país tradicionalmente neutral, pues acaba de ingresar por la vía rápida en la Alianza Atlántica, y Suecia está ahí pendiente. Bueno, pues esa es una de las razones por las que la embajadora de Alemania intervendrá a continuación, por las que el embajador de Japón intervendrá un día de estos, y por el que la embajadora de Finlandia también intervendrá en este curso, porque evidentemente lo que has mencionado es obvio y tiene un profundo significado y una profunda trascendencia. Almirante. Buenos días, soy el almirante Triviño, diplomado de Estado Mayor Conjunto, Colegio de Defensa de la OTAN, y mi último destino en activo fue representante militar español ante la OTAN en Bruselas. Mi pregunta está relacionada lógicamente, con el desastre que está pasando ahora mismo en Ucrania, una nación destrozada, 12 millones de inmigrantes, centenares de soldados mueren todos los días, pero todo esto se pudo haber evitado con las dos conferencias del año 2014-2015, las conferencias de Minsk, donde se reunieron las partes afectadas, más Francia, Alemania y la OSCE. Los acuerdos eran perfectos, alto el fuego, definición de fronteras, etcétera, etcétera, pero Ucrania siguió machacando a las dos provincias separatistas durante 9 años. Y llegó un momento en que el elefante dormido se despertó. Para mí es una osadía que Ucrania, que es una gran nación con gente muy valiente, pero enfrentarse a una potencia nuclear que de momento no ha utilizado el arma nuclear. Pero yo veo o pienso que si Putin ve la guerra mal o casi perdida, no dudará en utilizar un arma nuclear táctica exactamente igual que hicieron los Estados Unidos con Japón. Cuando vieron que Okinawa les costó 30.000 bajas, dijeron, conquistar las Islas Mayores nos va a llevar 1 millón de soldados. Solución, machaco 2 ciudades y mueren 250.000 civiles. ¿Alguien duda de que Putin pueda hacer esto en su momento? Muchísimas gracias. Sí, yo. Pues yo no dudo. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el almirante. Es de decir que en todas las intervenciones que veo en televisión de expertos de institutos de seguridad, etcétera, que no sé de dónde vienen ni a dónde van, las mejores intervenciones son las de los militares españoles, que entre otras cosas, muchos de ellos, como el almirante, han estado en relación con la OTAN, han asistido a reuniones de la OTAN, han sido mandos de la OTAN. Y a mí lo que me irrita es que la opinión pública española no está suficientemente alerta. Sí, yo creo que Putin puede tirar un cohete táctico. Creo además que lo tiraría en el Mar Negro, mataría muchos peces, pocas personas. La contaminación nuclear de un cohete táctico es inferior a la que produjo Chernóbil y por lo tanto tampoco sería un desastre de ese género. Y además creo que Occidente no contestaría con otro cohete táctico, entre otras cosas porque los cohetes que tienen Francia y el Reino Unido no son tácticos, son estratégicos. Y hay cohetes tácticos en manos de los Estados Unidos en las bases que tienen en Europa, ¿no? Entonces yo sí creo, y creo tener razones para saberlo.
como también fue muy notable que el presidente Biden en su primera visita a Polonia después de la guerra dijera públicamente que había que matar a Putin, que luego el secretario Blinken vino a corregirle, bueno, que se le ha calentado la boca y tal, y que no sé qué. Pero ahora que hemos visto que han estado a punto, o que podrían matar a Putin, Occidente y la Unión Europea se ha puesto en guardia. Claro. Una desestabilización fundamental de la Federación Rusa, no se nos olvide que es una federación con 11 estados diferentes, generaría tal desorden en Eurasia, en el corazón de Europa, pero también en el norte de China, etcétera, que deberíamos echarnos a temblar. Es decir, la seguridad y la paz en Europa necesita algún tipo de acuerdo con un país como Rusia. Eso no hay más que mirar el mapa para comprenderlo. Otra cosa, cuál sea el precio del acuerdo, etcétera y tal. Y también me alegra mucho oír al almirante que el tema del separatismo del Donbass es un tema real, porque había discriminación respecto a los rusoparlantes de la zona. Naturalmente que el conflicto lo ha instigado Putin porque le interesaba, y que lejos de ser solo una guerra civil, ha sido una guerra también proxy por parte de los rusos, ¿no? Pero hay mucha desinformación, como también es cierto que ha sido el pretexto de Putin, que la famosa brigada y otras historias, es decir, que el nazismo ucraniano tiene una historia violenta, minoritaria, pero que ha sido utilizada también en la actual confrontación, ¿no? Yo, por añadir un poquito de debate, yo voy a discrepar. En realidad es un deseo. Yo espero que no utilice el arma nuclear, faltaría más, lo esperamos todos, sin duda alguna, ¿no? Pero objetivamente hay buenas razones para no emplearla. Dicho lo cual, una guerra en algún momento deja de ser una cosa racional para convertirse en otra cosa, ¿no? Y ahí el fin de semana pasado, sin ir más lejos, es un indicativo de cómo en un momento dado un tirano acorralado puede llegar a cualquier decisión, por irracional que ésta sea. Eso desde luego está abierto. Si no llegamos a ese punto, el primer falso amigo en las palabras, en el uso de las palabras, es hablar de armas nucleares tácticas. Las armas nucleares nunca son tácticas, porque tienen consecuencias estratégicas. Lo que se entiende por un arma nuclear táctica, es decir, un arma nuclear, digamos, de pocos kilotones, no tendría repercusiones tácticas sobre el terreno. En el momento en el que el frente está tan extendido y llevamos ya año y medio de guerra, el empleo de un proyectil nuclear denominado táctico no tendría consecuencias militares decisivas, pero sí las tendría, evidentemente, a nivel internacional. En la cumbre de Samarcanda de septiembre del año pasado, tanto el presidente Xi como el primer ministro Narendra Modi, como el presidente Erdogan, participantes en la cumbre, se encargaron de filtrar a la prensa, porque si no, no lo sabríamos, se encargaron de filtrar que la línea roja, y estamos hablando nada más y nada menos que de China, que la línea roja era el empleo del arma nuclear. Yo quiero creer, repito, si no cruzamos ese umbral de la más absoluta irracionalidad, que no es descartable, hay muy buenas razones para no emplear el arma nuclear. Pero es una opinión más, ojalá tenga yo razón, pero no por tenerla, sino porque no ocurre. Siguiente pregunta, por favor. Hola, aquí. Hola, yo soy estudiante del máster de diplomacia en la Escuela Diplomática y estoy haciendo mi TFM sobre la guerra de Rusia a Ucrania. Intento buscar una guía para la paz y me ha llamado mucho la atención que usted ha dicho que las voces que defienden un alto el fuego no terminan de convencer a parte de Europa, porque Europa busca apoyar a Ucrania hasta el final. Entonces me surgen dos dudas. ¿Cuál es su opinión acerca del alto el fuego? Si creen que se va a producir un alto el fuego o si creen que la violencia directa va a cesar cuando una parte venza a la otra. Y la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto piensan que Europa quiere apoyar a Ucrania para que gane la guerra? ¿O hasta qué punto creen que Europa busca que Ucrania balancee a Rusia hasta llegar al punto de poder negociar? O sea, es decir, si Europa busca una victoria por parte de Ucrania o busca una situación en la que se pueda llegar a una mesa de negociación. Gracias. Bueno, lo que piense
cada cual yo no lo sé, ¿no? Las guerras todas acaban con un papel escrito, todas las guerras. Puede ser un papel de rendición, un papel de alto el fuego, de acuerdo, pero al final, cuando se acaba la guerra, hay alguien que firma algo y que establece las condiciones en las que se van a producir los acontecimientos después de la guerra, ¿no? El problema que tenemos es que efectivamente Ucrania, sin el apoyo bélico, sin el apoyo económico y armamentístico de la alianza, es imposible que ganara esa guerra. Por lo tanto, esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia, es una guerra de Rusia contra Ucrania, que la ha invadido, y es la contestación de la Alianza Atlántica, que era una alianza defensiva, pero Ucrania no es miembro de la alianza. Digamos, la Alianza Atlántica no se ve impelida legalmente a apoyar a Ucrania. Es una decisión política autónoma de la NATO, pero que no responde a la Carta de la NATO, ¿no? Si efectivamente el apoyo en armas sigue creciendo, y efectivamente después de los tanques pesados vamos a los aviones, y después de los aviones a controlar los puertos en los que puedan navegar, etcétera, y sigue el bloqueo económico y comercial que ya hemos padecido en cierta medida. Los agricultores rumanos y búlgaros y eslovacos se han rebelado porque la protección a los productos ucranianos les está arruinando a ellos. Y Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía son miembros de la Unión Europea y están padeciendo sus gentes, etc. Hay 8 millones de ucranianos, o 7, los que sean, exiliados en este momento. La idea de Ucrania no es tan bienvenida en Europa Central, en contra de lo que dicen, porque ha habido historias bélicas y confrontaciones entre esos pueblos muy duras, y vuelvo a decir, porque la mitad de Ucrania fue arrebatada hace menos de un siglo a Polonia y a Rumanía, y eso está en la mentalidad de las poblaciones, ¿no? O sea que una prolongación de la guerra puede complicar, y de hecho ya ha habido algunas manifestaciones en la propia Alemania, puede complicar las opiniones públicas europeas respecto a lo que se está haciendo allí. Y obviamente sin apoyo bélico de la Unión Europea, pues Ucrania no podría ganar la guerra. Yo creo que no la puede ganar de ninguna de las maneras, porque que una pérdida de la guerra en Rusia supondría tal desestabilización a Tutsazimuz, que yo sí creo que antes de perderla estaría dispuesto a lanzar el cohete táctico. Entonces, aquí la última palabra la tiene de verdad Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 aliados indudables en Europa, que son el Reino Unido y Polonia, son sus aliados más irrestrictos, y tiene que contar con Francia y Alemania a la hora de tomar esa decisión. Francia ahora va a apoyar en la próxima cumbre de Vilna de la OTAN posiciones mucho más agresivas y mucho más avanzadas en el apoyo militar a Ucrania que a Alemania, que está siendo muchísimo más prudente, ¿no? Suiza, que no es un país alineado porque está ahí en medio de todo esto, ya ha impedido que sus tanques sean enviados a Ucrania, ¿no? Y luego tenemos que pensar en el destrozo de las finanzas internacionales que, si la guerra continúa, se va a producir. Entre otras cosas, 1/3 de las reservas de divisas rusas han sido congeladas por la Unión Europea. No sabemos en virtud de qué ley o de qué racionalidad, ¿no? Y si el sistema de pagos internacional se deshace en mitad de la guerra de las criptomonedas, etcétera, con Brasil diciendo yo voy a pagar en reales el petróleo que me envíen de los rusos, etcétera, el destrozo económico en las finanzas internacionales puede ser formidable, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tiene la palabra fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos.
Hay que tener en cuenta que la invasión se produjo meses antes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y que habitualmente, salvo Trump, curiosamente, todos los presidentes de los Estados Unidos necesitan algún tipo de aventura bélica cuando las elecciones se celebran para reforzar su posición ante la opinión interna de sus electores. Nadie sabe cómo acaban las guerras ni cuánto duran. Se puede cronificar esto si seguimos enviando armas durante años. Cuando invadió Putin, me acuerdo que hubo quien dijo, no, esto va a durar por lo menos un año. Y la gente decía, ¿cómo un año? Esto en 3 meses se para y tal. Ahora no sabemos, puede durar 2, 3, 4, puede cronificarse la guerra en Europa. En la medida, y claro que el representante de la política exterior, señor Borrell de Europa, vaya diciendo por ahí, Ucrania vencerá y venceremos, etcétera y tal, pues no ayuda a las posiciones de buscar un sistema de diálogo. Fracasó en Minsk. Hubo un intento de alto el fuego al principio de la invasión entre los ucranianos y los rusos que se reunieron y fracasó. Si a Francia, Alemania y Estados Unidos empujaran en ese sentido y China por el otro lado y la India también, yo creo que se podría solucionar. Pero no depende ni de los rusos ni de los ucranianos. Sí. Bueno, muchas gracias por su intervención. Soy David Villar, soy profesor de Estudios Hebreos aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Quería hacerle 2 preguntas breves. Usted ha mencionado la cuestión de la imprenta y la sociedad digital. Entonces, lo vimos ya con la pandemia del COVID, cómo la soberanía, el control en el espacio digital fue ausente por parte de los Estados, de ahí todo este protagonismo del mundo antivacunas y todos estos movimientos. ¿Cómo ve usted en la actualidad que se puede combatir, incrementar el papel de los Estados en este espacio digital, en el que, por ejemplo, en palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien controla la soberanía en el espacio digital es quien controla este reflujo comunicativo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, sobre el tema del mundo multipolar, usted ha mencionado también la posible desestabilización en una cuestión que hoy en día parece improbable, de que el mundo europeo o la Unión Europea tenga un poder fuerte, una alianza fuerte que sea equiparable a Estados Unidos o China, que hoy en día es algo improbable dadas las características de la Unión. Pero quería lanzarle esta pregunta: ¿qué cree usted que puede desestabilizar más en un mundo multipolar? ¿El hecho de que la Unión Europea siga apoyando el papel de Estados Unidos en su batalla contra China y contra Rusia, o que esta Unión Europea pueda querer tener una mayor importancia y eso quizás pueda apaciguar un poco, a lo mejor a los rusos, pero sin incrementar la tensión con el ámbito estadounidense y China? Gracias. Bueno, Rusia no es una potencia mundial más que en el terreno del armamento nuclear. Rusia es un país en disrupción, por decirlo de alguna manera, y con una población decreciente, con un Producto Interior Bruto decreciente, sin más recursos que los naturales, una completa desindustrialización, y un país inmenso, con unas dificultades, por lo tanto, de gestión formidables, y salvo prácticamente San Petersburgo y Moscú, Volgogrado un poco ahora dicen no sé qué, es decir, las ciudades rusas pues son ciudades del siglo XIX en cierta medida. Pero es un pueblo con una capacidad de sufrimiento, precisamente por eso, increíble. 27 víctimas de soldados rusos, 27 millones en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales eran ucranianos que vestían el uniforme de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué puede pasar con el tema digital? Bueno, en primer lugar, en la guerra de Ucrania ya se está utilizando la inteligencia artificial severamente. Y algunos de los errores que se pueden estar cometiendo no son debido a órdenes dadas por oficiales que se equivocan, sino por algoritmos que no cumplen adecuadamente con su programación. Y estamos en los comienzos.
el mundo digital, hasta donde lo conocemos, en el mundo digital la norma no es la ley, la norma es el software. Por lo tanto, lo que es importante es que se pueda avanzar en la generación de software y en su implementación que permitan algún tipo de regulación internacional global. Porque incluso países que impiden la recepción de Google o de Facebook en sus fronteras, como China o como Irán, pues la impiden hasta donde la pueden impedir, pero hay montones de sistemas que lo pueden burlar, ¿no? Entonces, China probablemente ya ha rebasado tecnológicamente a los Estados Unidos en este sentido. Ya hay un control de la población mediante el reconocimiento facial casi universal en China en este momento. O sea, tú vas por la calle y ya no sabemos. Yo me acabo de comprar un Tesla, no sé cuánto de lo que voy hablando en el Tesla está siendo grabado, ni por quién, ni a dónde lo van, ni a dónde lo van a enviar, ¿no? Es decir, la pérdida de la intimidad y de la privacidad de los ciudadanos, que es una de las bases de la democracia, está prácticamente en entredicho, y esto se acabará ordenando, pero pasaron 3 siglos hasta que se ordenó el desorden de la imprenta. Llevamos apenas 30 años con Internet, entonces pasará todavía un tiempito, ¿no? ¿Y cuál puede ser el papel de Europa? A mí me interesó mucho, yo estuve hace unos años en Shenzhen hablando con el presidente y principal accionista de Huawei, el coronel Ren, que es miembro además del Comité Central del Partido Comunista Chino, y hablando de, entonces estaba su hija presa en Canadá por una persecución judicial en los Estados Unidos, y hablando de la confrontación con Huawei, a la que no está permitido operar en los Estados Unidos, y me dio una contestación interesante. Me vino a decir, bueno, nosotros somos 1.500 millones de habitantes, los Estados Unidos son 350 millones, tenemos un mercado interior infinitamente más grande que los Estados Unidos. Los europeos son 550 millones de habitantes. El oro del siglo XXI no es el petróleo ni el gas, el oro del siglo XXI son los datos. Y los Estados Unidos necesitan los datos de los europeos si quieren vencer en la batalla general, económica, tecnológica, etc. Y por lo tanto quieren expulsarnos de Europa por ese motivo. Nos están expulsando. Ya solo queda de verdad Huawei en Alemania y en España. Y ya hay iniciativas europeas desde Suecia, entre otros países, etcétera, para tratar de sustituir las redes de Huawei en España y en Alemania. Pero toda África y toda América Latina, las redes de telecomunicaciones son chinas, todas. Entonces, ¿cómo eso va a influir en el futuro en la posición de China? No lo sabemos. China es casi ya el país más rico del mundo. Está venciendo en la batalla tecnológica, pero en la batalla militar está muy por detrás de los Estados Unidos, aunque dicen que su armada, el mar es siempre importante, como lo sabe el almirante y el secretario del curso en los movimientos imperiales, que la armada ya china es superior a la americana, ¿no? El mundo unipolar y el fin de la historia se han acabado. América Latina, el primer socio comercial es China. Segundo, el primer inversor es Europa Unida, gracias a España, que es el segundo inversor institucional o nacional después de los Estados Unidos. África es completamente China. ¿Qué hacen los chinos? Endeudan a los países y cuando los países dicen no podemos pagar, dicen no te preocupes, nos quedamos con los activos y no nos los pagas y te regalamos los aeropuertos y las carreteras, etcétera y tal. Y te enviamos unos cuantos cientos de miles de chinos a vivir por ahí porque necesitamos efectivamente producir una emigración ordenada, etcétera, de nuestro país. El futuro de Europa sería tratar de ser árbitro entre China y Estados Unidos. Y desde luego no está haciendo las cosas para eso, pero eso sería lo deseable.
Alemania vende más coches en China que en el resto del mundo. China es un mercado fabuloso para la industria europea. Si las cosas se complican, las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania van a ser todavía mucho más dolorosas de lo que hemos vivido. Bueno, Rafael Fraguas, periodista. Algunos analistas, sobre todo la mayoría de los militares, señalan que cuando Ucrania se planteó entrar en la Unión Europea, se le impuso previamente la incorporación a la OTAN. Usted ha sido testigo de excepción de la transición en España. ¿Cree usted que hay alguna semejanza entre esto que se habla de Ucrania y la situación en España entonces, con relación a su integración en la Unión Europea y en la OTAN? Lo que yo crea no tiene importancia. Yo lo que puedo decir es lo que me dijo Miguel Boyer recién salido del gobierno. Y me lo dijo delante de otras personas, entre otras cosas del director del País entonces, Jesús Severio, esperando a Margaret Thatcher para una cena que tuvimos con ella aquí, que vino a presentar sus memorias. Me dijo que le había explicado a Felipe González que la condición sine qua non para ingresar en el mercado europeo era continuar en la OTAN y que en definitiva la comunidad económica, que era en lo que ingresamos, no era la Unión Europea todavía, era el espejo o el reflejo de la Alianza Atlántica. Hola, buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Yo soy Blanca Calvo, simplemente historiadora. No tengo un currículum tan extenso. Simplemente quería comentar al hilo de lo que ha dicho acerca de que efectivamente Rusia no puede perder la guerra por lo que sucedería. Interpreto, Ucrania tampoco. Para que no vuelva a haber un Versalles, un segundo Versalles, un tratado que aplaste, digamos, al vencedor en ese caso. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Las personas que, digamos, pues somos profesores o simplemente desde la universidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que la opinión pública española, si le preguntas dónde está Ucrania, no lo sabe muy bien. Es decir, o sea, y piensan que todo eso está muy lejos de nosotros, ¿no? Se hablaba de Europa, de los Pirineos a los Urales, ¿no? Y que África comenzaba en los Pirineos, pues era una corriente habitual en la cultura francesa, ¿no? Los rusos están en Libia, ahí enfrente, y además están enviando pateras todos los días. Están con los turcos, enfrentándose a los turcos, pero están colaborando en Venezuela, turcos y rusos. Están en Siria, enfrentándose a los turcos, pero luego llevan políticas comunes en Siria, aunque están Los rusos están en Mali. Francia, después de la invasión rusa en Ucrania, retiró 20.000 soldados en Mali, donde hay todavía 800 soldados españoles en misión de paz. Están en el Congo, están en Venezuela, están en muchos sitios, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido de que el cambio diplomático español respecto al norte de África es simplemente una sugerencia de la secretaria de Política Exterior de la actual Secretaría de Estado, que por casualidad era la que estaba actuando, no me acuerdo en función de qué cargo, en la Plaza Maidán durante la revolución y el golpe de Estado contra Yanukovych, ¿no? La misma persona, ¿no? Marruecos es el único aliado que tiene los Estados Unidos y por ende la NATO en Europa. El único es el único. Pero Argelia sigue siendo un aliado de Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, demandar un debate público sobre esto. Es incomprensible que enviemos armas viejas o nuevas, buenas o malas, ¿no? Ya no sabemos lo que estamos enviando, y que enviemos ayuda militar a una guerra que está funcionando sin que haya un debate en el Congreso de los Diputados para que los representantes de la soberanía nacional dicen lo que piensan sobre esto.
vienen dos destructores nuevos a la base de Rota y se dice que es una prolongación del tratado existente. ¿Pero quién lo dice eso? ¿El gobierno? Es decir, a lo mejor hay otra interpretación de que el tratado no permite el envío, el doblar los destructores que existen en Rota sin un debate parlamentario. Es decir, simplemente no hay ninguna información sobre las decisiones de política exterior. En una ausencia total que ha reconocido la ministra de Europa en África y una ausencia casi total de Europa en Estados Unidos, en América Latina y de Estados Unidos en América Latina. La presencia española en América Latina ahora es gracias a los empresarios y gracias a la unidad cultural de la lengua. Es decir, pero no tenemos política respecto a América Latina. Es decir, y no la tiene Europa, que la había delegado más o menos en España. Entonces lo que podemos hacer es eso y decir que hay que apoyar a Ucrania es apoyar al pueblo ucraniano. Es decir, que no puede ser que esto se resuelva con 200.000 muertos y con 8 millones de exiliados a cambio de no sabemos qué, a cambio de que el corazón de Europa sea Polonia, Ucrania, Alemania y Francia en una alianza militar con los Estados Unidos, que es lo que había propuesto Cherchesky. Es decir, apoyar a Ucrania es apoyar a los ucranianos, que están padeciendo enormemente. Es un país destruido. Ya en Occidente estamos calculando el costo de la reconstrucción, porque ese es un costo que van a cobrar empresas occidentales, por cierto. 500.000, 600.000, 800.000 millones de dólares. Es decir, y realmente, pues de esto no se habla. Lo importante es que las elecciones son en verano y no sabemos, hay que votar por correo. Una última pregunta, lo siento, esto es habitual, los que ya llevamos tiempo en este curso, es habitual que no puedan entrar todas las preguntas, lo sentimos, pero tenemos que mantener en la medida de lo posible el horario. Lo digo siempre, de todas formas, al levantar la sesión, si tienen alguna pregunta concreta al ponente, estoy seguro de que no habrá ningún inconveniente. Pero hacemos ya la última, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por su ponencia. Yo quería volver a las tesis de Mackinder y compararlas con las de quizás su sucesor, Spikeman, que nos habla del poder marítimo, del anillo continental, y que ambos los recopila acá. Robert habla de la geografía y nos habla de una isla eurasiática. Perdón, soy Dani Quintana, estudiante de Relaciones Internacionales. Y nos habla de cómo, pues con estos gigantes demográficos de India, Irán, China, y con unas fronteras cada vez más juntas, Eurasia se puede convertir en lo que fue la Europa del siglo XIX, con una mayor conflictividad interestatal. Ese libro se escribió hace unos 12, 13 años y vemos que no ha terminado de materializarse estas tesis. Quizás los problemas están siendo más bien domésticos entre los estados, tenemos Afganistán, tenemos Irán, pero no ha vuelto, por ejemplo, a resurgir problemas fronterizos a gran escala, por ejemplo, entre India y China. Entonces yo le quería preguntar si usted coincide con estas tesis de Kaplan, en el sentido de se espera una isla eurasiática de conflictos interestatales, fruto además de esta multipolaridad, de la expansión marítima tanto India como China, o si espera una época de estabilidad y de ser así, si esta estabilidad vendría dada por un equilibrio de poderes, en unas tesis más bien realistas, o por el contrario por algún tipo de institucionalización, mecanismos de paz, como puede ser hoy en día el Foro de Seguridad de Shanghái, que están tanto India como China. Muchas gracias. Bueno, los periodistas nos dedicamos a contar lo que pasa, no lo que va a pasar. Para eso están los sociólogos, los politólogos, lo que pasa es que, por ejemplo, recientemente, yo creo que tan recientemente como ayer o anteayer, en unas declaraciones del actual ministro de Asuntos Exteriores indio, ha defendido la autonomía de India respecto a los Estados Unidos, ¿no? La gente no realiza que entre India y China está más del 40% de la humanidad. O sea que el 40% de los seres humanos está gobernado por dos gobiernos. Uno, que es un gobierno dictatorial, regido por
un partido comunista que tiene más militantes que el doble de habitantes que tiene España, son cerca de 100 millones los militantes del Partido Comunista Chino, y el otro, que se supone que es la mayor democracia mundial en términos de, pero de democracia irregular, ¿no? Porque todavía funcionan las clases de una manera verdaderamente, no ya medieval, sino prehistórica, ¿no? Es decir, que el futuro de la humanidad, la mitad del futuro de la humanidad reside entre India y China. Añadámosle los países del BRIC, Brasil, que es casi la mitad de América del Sur, Sudáfrica y Rusia. Eso ha estado funcionando como tales BRIC. Y ahora con la guerra de Irak, pues con la guerra de Ucrania está un poco más complicada, pero va a seguir funcionando, por lo menos en la voluntad de Brasil de tener una alianza con China y con India, una alianza comercial, económica, etcétera y tal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está viendo los Estados Unidos es que su destino manifiesto ahora es el de ser una de las potencias mundiales, pero no la potencia mundial que enseña que lo bueno es la democracia, la libertad, etcétera y tal, y que todos los demás regímenes, muchos de los cuales tienen fundamentos religiosos, como en todo Oriente Medio, en todos los países árabes, etcétera y tal, ¿no? Y habrá que ver cuáles son los flujos migratorios, que en el caso de India son muy fuertes. Es la primera diáspora del mundo, es la hindú, y que mantienen relaciones personales, familiares, culturales, etcétera, con sus lugares de origen, ¿no? Entonces, claramente, hacer como hizo la OTAN en su reunión de Madrid, convertir a China en un enemigo sistémico o en un competidor sistémico, no es bueno para Europa. Debería ser un aliado sistémico. Y efectivamente lo que podemos hacer, tratar de fomentar las relaciones comerciales, económicas y culturales entre los países, y no de imponer nuestras creencias políticas, religiosas, espirituales o de otro género. Es decir, a cambio de que ellos no nos impongan las suyas, naturalmente. Bien, decía el señor Cebrián que Europa no está en África. Bueno, pues de esa no Europa en África hablaremos precisamente esta tarde, y vamos a profundizar un poco en el no papel que estamos empezando a no jugar en África. También a lo largo tanto de la ponencia como del coloquio ha salido inevitable y lógicamente el tema de Europa, la seguridad de Europa, la postura de Europa o qué debe hacer Europa. Lo que ha hecho este capítulo de la guerra de Ucrania, repito, este capítulo porque la guerra se remonta por lo menos a 2014, es poner de manifiesto algo que ya deberíamos saber, o que sabíamos, pero que no queríamos acabar de creernos, y es que Europa necesita una arquitectura de seguridad que en circunstancias idóneas tiene que contar con Rusia, porque Rusia, por mucho que miremos el mapa, no se va a mover de donde está. La arquitectura de seguridad teóricamente vigente se remonta al año 75, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, y desde entonces han cambiado tanto las cosas que es obvio que está absolutamente sobrepasada. De entrada, uno de sus firmantes, y uno de los más importantes firmantes del Acta Final de Helsinki, ya no existe, que es la Unión Soviética, y desde entonces el equilibrio geopolítico en Europa Central se ha desplazado claramente hacia el este, y si por todo eso faltaba algún dato más, pues ahora lo que está ocurriendo en Ucrania nos pone ante esa ineludible realidad. Hay que construir una estrategia de seguridad para Europa y lamentablemente a corto y me temo que a medio y no sé cuán largo plazo no va a ser posible, como sería deseable, con Rusia, y lamentablemente tendrá que ser contra Rusia, y eso no es una buena noticia, pero es la tremenda realidad en la que nos encontramos. Juan Luis Cebrián, muchísimas gracias. Ha sido desde luego una suerte la iniciativa, un placer.